Bien, momento de presentar a Claudio Fantini. Hay obviamente muchos temas a nivel internacional y él como analista y periodista especializado va a estar hablando sobre uno que realmente Sí, impactó en el momento que se conoció. Pero sí. primero, lo primero, darle la bienvenida y el abrazo como siempre a la distancia. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Humberto. Saludos también a Valeria. Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Claudio? Bueno, este intento de Muy bien. magnicidio al primer ministro de Eslovaquia, ¿qué implicancia tiene ahora en Europa en este contexto? Bueno, en principio ensombrece a Europa porque los últimos 100 años no más, para no irnos a toda su larga historia, pero en los últimos 100 años hay un historial de magnicidios y de intentos de magnicidios, la mayoría de los cuales de algún modo estaban anunciando la irrupción de un momento oscuro de la historia. Pensemos en 1914, cuando ocurrió el magnicidio en Sarajevo, cuando un joven ultranacionalista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando y a la archiduquesa Sofía, iniciando la Primera Guerra Mundial, porque esa fue la chispa que derivó en la Primera Guerra Mundial, el magnicidio de los herederos del trono del Imperio Austrohúngaro. También vaticinaba desastres el magnicidio que hubo en 1918, ¿no? Donde en Ekaterimburgo, cuando los bolcheviques masacraron a la familia real rusa, Nicolás Romanov y también la zarina, el zarevich, todos fueron aniquilados en los bosques de Ekaterimburgo, y eso fue el aviso más claro de lo que luego se transformó en un brutal totalitarismo, ¿no? El totalitarismo que el grueso de los años y los más sangrientos también estuvo en manos de Stalin, uno de los peores criminales de la historia europea. Y hay muchos casos más. En la década del 20, la muerte de Giacomo Matteotti, que era un líder demócrata italiano, era el que más enfrentaba a Mussolini. Bueno, su asesinato fue ya el comienzo desembocado de la dictadura fascista que iba a predominar por décadas en Italia. En la década del 60, el asesinato de Grigoris Lambrakis en Grecia marcó lo que vendría a renglón seguido, la dictadura de los coroneles, ¿no? Lambrakis era un líder demócrata y de izquierda que fue asesinado con un garrotazo en la cabeza, y lo que vino después fue la llamada dictadura de los coroneles. Por cierto, no todos los magnicidios, hubo muchos más. En el 73, el asesinato del almirante Carrero Blanco, que era el presidente títere del régimen de Franco. En España hubo un atentado de la ETA para matar a José María Aznar ya en la era democrática, en la década de los 90, pero no todos los asesinatos predijeron grandes guerras o dictaduras o totalitarismos. El atentado contra Charles de Gaulle en 1962, perpetrado por militares vinculados a la OAS, la llamada Organización del Ejército Secreto, que aborrecían a De Gaulle porque le había dado la independencia a Argelia. Bueno, ese intento de asesinato fallido no derivó en un capítulo oscuro de la historia de Francia, tampoco el asesinato de Aldo Moro, el líder democristiano al que secuestró y mató las Brigadas Rojas, que las lideraba Renato Curcio, que quería convertir Italia al comunismo. Bueno, la muerte de aquel líder democristiano asesinado por las Brigadas Rojas tampoco trajo un periodo negro. El asesinato, el magnicidio de Olof Palme, líder social
demócrata de Suecia, que en 1986 fue acribillado a balazos a la salida de un teatro, sacudiendo a un país que no estaba preparado para ese tipo de acontecimientos. Incluso Olof Palme iba caminando al teatro con su esposa y salía y se iba a volver caminando a su casa sin guardaespaldas. Bueno, no se produjo una dictadura en Suecia ni vino ninguna guerra, pero siempre están los recuerdos que hacen que cuando se produce un magnicidio o un intento de magnicidio, como el que acaba de producirse en Eslovaquia, donde quedó muy gravemente herido y todavía no está restablecido del todo, Robert Fico, el primer ministro, bueno, ha despertado los fantasmas más oscuros que recorren la historia de Europa. Claudio, Claudio, la pregunta es, sí. a partir de esta situación, ¿quiénes deberían tomar nota? ¿Quiénes deberían tomar recaudos de un atentado de esta magnitud? Bueno, yo creo, Humberto, por ejemplo, que debieran tomar nota quienes en estos días se encuentran en Madrid en un encuentro llamado Europa Viva y son los exponentes de las ultraderechas del mundo, ¿no? Ahí está, eh, por ejemplo, el presidente argentino que ha llegado a España en estas horas, pasó de largo, no fue a la Moncloa a saludar al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, tampoco fue al Palacio del Pardo a saludar al jefe de Estado, al rey Felipe VI, para ir a ese encuentro armado por Vox, que de paso inicia la campaña electoral de Vox de cara a las elecciones europeas que están pronto a llevarse a cabo. Bueno, ahí hay líderes ultraderechistas como la francesa Marine Le Pen, por ejemplo, Morawiecki, el ex primer ministro polaco, también de posiciones extremistas, todos ellos, o el ex candidato por la ultraderecha chilena, José Antonio Cast, todos ellos tienen en común con Milei tener un discurso de altísima agresividad, un discurso de descalificación total del otro. Los opositores no son considerados adversarios, sino enemigos, eh, y a la prensa crítica viven satanizándola. Lo hace Milei en la Argentina, lo hacen los líderes ultraderechistas en Europa, lo hacía Bolsonaro en Brasil. Bueno, en Eslovaquia se estaba respirando ese clima y Robert Fico es un responsable de eso. Robert Fico tiene una larga vida política, se inició en el Partido Comunista cuando era Checoslovaquia todavía, el país que había creado uniendo a checos y a eslovacos el filósofo Tomás Masaryk después de la Primera Guerra Mundial, pero a poco que entró al Partido Comunista Robert Fico, cayó el comunismo en la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética y en Checoslovaquia se produjo la revolución de terciopelo, como se la dio en llamar, la que con Václav Havel a la cabeza democratizó ese país. Pocos años después se separaron y volvieron a ser Eslovaquia por un lado, con capital en Bratislava, la República Checa por otro lado, con capital en Praga. Fico recreó el Partido Comunista, pero lo recicló a Partido Socialdemócrata y Europeísta. Era totalmente europeísta y así lo fue en los primeros tres gobiernos. De hecho, fue Fico el que reemplazó la corona eslovaca, que es la antigua moneda de ese país, por el euro. Sin embargo, en este último gobierno, en el anterior, que fue su tercer gobierno, no pudo terminar porque hubo un doble asesinato, que fue el de un periodista y su novia, un periodista de investigación que estaba investigando y denunciando vínculos entre el gobierno de Fico y la mafia calabresa, la Drangheta, ¿no? Por eso estalló un escándalo y cayó ese gobierno. Pero ahora volvió al poder porque volvió a ganar la elección, pero esta vez ya no era como una fuerza socialdemócrata, su partido, SMER, que significa dirección, ¿no? El nombre entero es Dirección Socialdemócrata, pero esta vez volvió hecho un partido de izquierda dura,
ultranacionalista que gobierna en coalición con la ultraderecha y tiene una verborragia sumamente agresiva. Así está el clima de crispado en un país donde los ultranacionalistas se dividieron y es un ultranacionalista el que atentó contra la vida de otro ultranacionalista, el primer ministro Fico. Por eso creo yo que todos los extremismos de izquierda y de derecha tienen que tomar nota de lo que producen estos climas marcados por el odio político, por la violencia retórica y gestual que termina volviéndose violencia real. Gracias, Claudio, por este completo análisis. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, buen fin de semana, Igual. Valeria. Saludos, Humberto. Hasta la semana que viene. Nos vemos.